Vamos a seguir practicando con un circuito, pero en este caso un circuito que es, como veis, bastante más complejo. En este caso tenemos un circuito con un transformador y también un circuito con un acoplamiento magnético, que lo tenemos aquí y está fijado por estos terminales. Este circuito muy parecido a este lo hemos visto en los métodos de análisis generales. En este caso lo que vamos a hacer es cómo se trabajaría en régimen senoidal para afianzar un poco más esos conceptos que ya hemos visto, tanto los de métodos de análisis como los de el análisis de circuitos en senoidal. Como ya sabéis, para resolver un circuito en régimen estacionario permanente, y lo subrayo, si no es en régimen estacionario permanente no se puede utilizar lo que vamos a aplicar, lo que hacemos es hacer una transformación. Esa transformación es una transformación que nos permite pasar del dominio del tiempo al dominio de los números complejos. Esa transformación, como ya sabemos, tenemos que utilizar vectores de intensidad y de tensión que son números complejos. Por ejemplo, vectores en este formato. Vamos a llamarle phi sub i, vamos a llamarle phi sub u. Y como también sabéis, una vez que hayamos resuelto aquí el circuito, lo que vamos a hacer es aplicar una antitransformación para volver al circuito original. Una transformada inversa o antitransformación que, como ya sabéis, o bien es tomar parte real o bien es tomar parte imaginaria. Una de dos. ¿De acuerdo? Bien, en este caso fijaos que vamos a tener algo particular, o para empezar vamos a tener algo particular, y es que la fuente nos la definen de esta forma un poco extraña, como una tensión y una frecuencia. Si nos definen la fuente como una tensión y una frecuencia, lo que debemos interpretar es que esa tensión, los 50 voltios, es el valor eficaz de la tensión, y que, pues lógicamente, la frecuencia no tiene mucha interpretación, que es esa, 47,75 Hz. Por tanto, ¿dónde está la forma de onda senoidal o cosenoidal en este caso? Pues en este caso la forma de onda senoidal o cosenoidal la tenemos que construir nosotros. ¿Importa mucho que sea cosenoidal o senoidal? Pues realmente fijaos que no. Si es un coseno, como solamente tenemos una onda, pues por ejemplo en la figura que yo os estoy dibujando, si yo estuviese tomando esta referencia como cedo, yo tendría un coseno, pero si estuviese tomando esto como cedo, esta referencia, yo tendría un seno. Dicho de otra forma, en ese circuito, al tener solamente una fuente, pues yo perfectamente puedo suponer que sea un seno o un coseno. Todo depende del tiempo en que yo empiece a medir esa onda. Otra cosa sería si yo tuviese dos funciones. Si yo tuviese dos funciones, una por aquí y otra por aquí, pues evidentemente yo ya no puedo suponer lo que queda, ya no puedo suponer si es seno o coseno. Bien, pues fijaos, en este caso lo que voy a suponer es que tenemos una forma de onda coseno que sería esta. Bien, ¿quién es omega? Pues mucho ojo con la omega. La omega ya sabéis que es 2pi por la frecuencia, y en este caso sería 2pi por 47,75, que son 300 radianes por segundo. Ya estamos en condiciones de empezar a calcular vectores y de empezar a calcular impedancias. Vector. Pues vector E sub g sería raíz de 2 por 50 por e elevado a j 300t. Por tanto, como hemos supuesto en este caso, porque no hay problema coseno, vamos a volver, o la antitransformada va a ser la parte real. También, como ya sabéis, vamos a trabajar con vectores parados, no sin empleo, sino vectores que van a estar fijos en el tiempo, y por tanto vamos a trabajar con vectores E sub g barra, es decir, con el vector 50, fase inicial 0. ¿De acuerdo? Insisto, esto es valor eficaz,
que es lo que nos da el enunciado, esto es fase inicial. Por tanto, todas las tensiones en ese circuito parado y todas las intensidades con las que vamos a trabajar van a tener la forma general que, si me permitís, y volviendo al caso de arriba, pues van a ser estas de aquí. Es decir, en el caso de arriba, si me seguís, vamos a eliminar el omega t para parar el vector, y vamos a eliminar el raíz de 2 porque todos los vectores van a tener ese coeficiente, por decirlo así, de proporcionalidad. Calculemos impedancias. Calculando impedancias, pues esto es muy sencillo. La impedancia de la resistencia R1 es el propio valor óhmico de R1, que ahora que lo veo no está en el enunciado. R1 es 5 ohmios, perdonad. La impedancia de R2, que tampoco aparece en el enunciado, es 2 ohmios, porque R2 vale 2 ohmios. La impedancia de la bobina L1 se da igual a J por omega por L1. En este caso J, la pulsación es 300 radianes por segundo y la L1 es 0,01, o lo que es lo mismo, 3J ohmios. La impedancia de L2 se da J omega por L2, que se da igual a J por 300 por L2, que es 0,02, es decir, 6J ohmios. ¿De acuerdo? La impedancia del condensador se da igual a menos J partido omega C, en este caso menos J partido por 300 y la C, que es 1 mili, es decir 10 a la menos 3, con lo cual esto es igual a menos 3,33 J ohmios. Y nos queda una cosa que es importante, y es M. ¿La M tiene impedancia, el acoplamiento magnético? Bueno, pues perfectamente. Recordar que en las expresiones de la bobina nos aparecen ecuaciones de este tipo. Bueno, pues fijaos que el acoplamiento va a tener impedancia, por decirlo así, y esa impedancia del acoplamiento va a ser MD. Como ya sabemos que D se sustituye por J omega, pues esto se da J por 300 por la M, que es 0,01, es decir, 3J. Es decir, insisto, el acoplamiento tiene impedancia. Respecto a las bobinas del transformador, os recuerdo que no podemos definir una impedancia como tal para ellas, sino que tendremos que utilizar las ecuaciones de esas bobinas. Vamos allá. Bien, pues si me permitís, yo aquí he hecho un poco de trampa. Ya he cogido y he señalado todas las impedancias y las he colocado en su lugar. Como veis en el transformador no he colocado nada, no he puesto ninguna impedancia. Y lo que vamos a hacer es aplicar un método de análisis. ¿Qué método de análisis podemos aplicar? Pues el que queráis. Si aplicamos el método de nudos, pues vamos a tener 4 ecuaciones de nudos, porque tendremos A, B, C, D y E como referencia. Si aplicamos el método de mallas, pues vamos a tener también 4 ecuaciones. Bien, pues aunque ya sabéis que a mí me gusta normalmente el método de nudos, no por nada, sino por insistir en él, vamos a hacerlo por mallas. Vamos a hacerlo por mallas y vamos a definir 3 intensidades de malla, vector parado, es decir, intensidad eficaz, ángulo, es decir, todas así, valor eficaz y fase inicial. Uy, perdón, he puesto aquí D era C y esta sí que es D. Estas son nuestras incógnitas, es decir, estas son nuestras intensidades de malla complejas, y vamos a señalarlas en el circuito. Si os parece, llamamos a esta I sub a esta I sub B, a esta I sub C, y a esta de aquí
le vamos a llamar I sub d. Os recuerdo que ya hemos hecho algo parecido en los métodos de análisis y que por tanto esta ecuación yo creo que no debe presentar mucha pega para ninguno de vosotros. Si no, pues echarle un vistazo a los vídeos de método de análisis. Bueno, ya se ha borrado la I sub d, perdonad, esta es la I sub d, ¿vale? Bien, pues vamos ahí. Primera ecuación, la ecuación de la malla. Bueno, la I sub d se resiste, como veis. La ecuación de la malla es la siguiente. La malla tendremos que la fuente de tensión va a ser igual a la impedancia de la resistencia, 5 I sub A, más la impedancia de la bobina, 6J por I sub A. Y ahora fijaos que tenemos un acoplamiento. El acoplamiento es con la bobina 2, que es la bobina que está entre B y E. Es decir, fijaos en ese acoplamiento. ¿Cuál será la intensidad que circula por la bobina esta de aquí? Pues la intensidad que circula por esta bobina será I sub A menos I sub B. ¿Multiplicado por qué? Pues multiplicado por el acoplamiento MD. ¿Cuánto vale el acoplamiento MD? Pues recordar que el acoplamiento MD vale 3J. ¿Y cómo son estas intensidades? Pues como las dos entran por terminal correspondiente, tiene el mismo signo que esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a la bobina de 3J. Pues tendríamos 3J por I sub A menos I sub B. Y ahora tenemos el acoplamiento con la bobina de 6J. La intensidad que entra es I sub A. El acoplamiento es 3J. Y como las dos intensidades, como acabamos de ver, entran por el terminal correspondiente, pues será más 3J. ¿De acuerdo? Y será más 3J porque es el que tenemos en la bobina 2 en este caso. Perdón, la bobina 1, que es la de 3J. Recordad, os lo pongo por aquí, esto es la bobina 2, es el término de L2 más M12D. Este es el término de caída de tensión en la bobina 1, el M12D más L1. ¿De acuerdo? Para que no nos despistemos. Bien, malla B. Pues en la malla B tenemos lo siguiente. No tenemos fuente de tensión. Y tendremos bobina L1, que es la de 3J, tensión más 3J por I sub B menos I sub A. Acoplamiento MD. Pues acoplamiento MD es 3J, como tenéis aquí, por la intensidad que circula por I sub A. La intensidad que circula por I sub A es I sub A. En este caso, ¿cómo están las intensidades? Pues I sub A menos I sub B sube, es decir, sale por el terminal correspondiente, I sub A entra. Luego esto será contrario, esta caída de tensión contraria al que produce L1D. Os recuerdo, esto es L1D, esto es M12D. Bien, seguimos contando elementos. Si seguimos contando elementos tendremos la resistencia de 3 ohmios por I sub B y nos encontramos con el transformador. ¿Qué hacemos con el transformador? Pues ya lo vimos en clase. Como no podemos definir una caída de tensión en función de I sub B, definimos una nueva incógnita, que es U sub 1. Vamos a ver si me deja. Esta es U sub 1. Bueno, yo pensaba que me iba a dejar. Esta es U sub 1. Pues no, se resiste mucho a dejarme. ¿Vale? Ahora sí que la tenemos ahí. Bueno, pues tendríamos que poner aquí más U sub 1 que no conozco. Bien. Malla C. Bueno, pues la malla C realmente es muy sencilla. Fijaos que tenemos aquí otra vez el tema del transformador. ¿Cuál es la tensión que tendremos aquí? Bueno, pues la tensión que tenemos aquí en el secundario del transformador, fijaos que se da igual a quién. Pues se da igual, bueno, vamos a empezar a escribir la ecuación de malla. Esa ecuación que tenemos ahí, esa tensión será U sub 2. ¿Y U sub 2 quién es? Pues U sub 2 en realidad es U sub 1 partido por N1 partido por N2.
¿De acuerdo? ¿Más quién? Pues tendremos la impedancia de 2 ohmios por I sub C. Ecuación de malla D. Pues en la ecuación de malla D tendremos C2 es igual caída de tensión en el primario del transformador. Pues caída de tensión en el primario del transformador será menos U sub 1, que no es un dato. Caída de tensión en el condensador, impedancia menos 3,33 J por I sub D. I sub D, os recuerdo que es esta que siempre se está borrando. Ahora seguro que aparece. ¿La veis? Ahí está I sub D. Más la tensión U sub 2. Tensión U sub 2, que es U sub 1 partido por N1 partido por N2. Bueno, pues todo esto es igual a 0. Bien, pues si os parece, vamos a agrupar términos y vamos a escribir el sistema de ecuaciones. Vamos allá. Pero fijaos una cosa antes de escribir el sistema de ecuaciones. Si os fijáis, como ya habíamos visto en el método de mallas, en un problema similar, tenemos las 4 intensidades de malla como incógnitas, pero además hemos metido la tensión U sub 1 del transformador. Por tanto, perdón, se me ha olvidado la barra, U sub 1. La tensión U sub 1 del transformador, por tanto tenemos que añadir una ecuación adicional. ¿Quién nos da esa ecuación adicional? Pues esa ecuación adicional nos la da el propio transformador. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a añadir esa ecuación del propio transformador. Bien, pues esa ecuación adicional, vamos a ponerla aquí abajo que no nos va a caber. Esa ecuación adicional nos la va a dar el propio transformador, como ya sabemos. Concretamente, la intensidad que entra por aquí en el transformador es la intensidad de malla B menos la intensidad de malla D, y la intensidad que sale por esta bobina del transformador será la intensidad de malla C menos la intensidad de malla D. Entonces, como ya sabemos, las ecuaciones del transformador es que la intensidad de malla B menos la intensidad de malla D, que es la intensidad I sub 1, partido por la intensidad de malla C menos la intensidad de malla D, que es, lo voy a poner aquí, entre paréntesis, pues I sub 1 partido por I sub 2, esto es igual a N2 partido por N1. ¿De acuerdo? Bueno, pues para simplificar un poco, ya sabéis que a esta relación, a N1 partido por N2, se le llama R, que es la relación de transformación. A ver, perdón que se ha movido. Vale, ahí la tenemos. Como os decía, a la relación N1 partido por N2 se le llama R. De tal manera que si utilizamos eso, la ecuación adicional, lo que nos queda es que I sub B menos I sub D multiplicado por R es igual a I sub C menos I sub D. De donde fijaos que aquí podemos despejar I sub D y decir que I sub D pues es igual a I sub B por R menos I sub C partido por R menos 1. ¿Vale? Voy a marcar esta ecuación para que se vea que se ha quedado ahí un poco liada. Esta es la ecuación adicional.
Bueno, pues vamos a sustituir y ahora sí vamos a armar el sistema de ecuaciones. A ver, que no se me vaya tanto. Bueno, pues ahí tenemos el sistema de ecuaciones. Y vamos a escribirlo. A ver, en rojo no, en negro. Fijaos, tenemos lo siguiente. Tenemos vector de términos independientes. Pues teníamos 50. Bueno, perdonad las interrupciones, pero es que esto se mueve mucho. Como te decía, vectores de términos independientes. Ahí luego tenemos la malla A, que tenemos 50. En la malla B, si me deja, 0. En la malla C, 0. Y en la malla D, 0. Cerramos el vector. Ahora, matriz de coeficientes. Vamos a buscar esa matriz de coeficientes. Bien, matriz de coeficientes tenemos en I sub A, fijaos, tenemos 5, voy a ponerlo aquí, que es parte real, no tenemos más, y luego tenemos 6J, más 3J, más 3J, más 3J, es decir, 15J. Términos en I sub B, pues términos en I sub B tenemos este 3J que es negativo, y este 3J de aquí que es negativo. Pues tendríamos menos 6J. En esa ecuación no tenemos términos ni de la intensidad I sub C, ni de la otra variable que va a ser mi U sub 1. Bueno, pues lo cojo, lo pongo aquí. ¿Por qué he elegido estas variables? Bueno, pues podría haber elegido I sub A, I sub B, I sub C e I sub D, o haber elegido U sub 1 también I sub D, pero bueno, como me piden la tensión de el primario del transformador, pues he escogido esa U sub 1. Bien, segunda ecuación. Segunda ecuación tenemos términos en I sub A, este 3J y este 3J negativo, menos 6J. Términos en I sub B tenemos este 3J de aquí y este 3 de aquí, pues 3 más 3J. Términos en I sub C no tengo ninguno, y tengo el U sub 1 que tiene por coeficiente 1. Lo pongo. La malla C, pues en la malla C vamos a ver qué tenemos. En la malla C tenemos menos U sub 1 partido N1 y N2, que hemos dicho que es R. Luego sería menos 1 partido por R, y R es 2. Recordar que la relación de transformación nos habían dicho que era 2. Y luego tenemos términos en I sub C, 2. Y la última ecuación que tenemos, pues la última ecuación tenemos U sub 1 que tiene un menos 1 y un 1 partido por 2. Luego tendríamos menos 1 medio. ¿Lo veis? Es decir, aquí tenemos un coeficiente 1 partido por 2 y aquí un menos 1. Luego es menos 1 medio. Y luego tenemos, fijaos, el menos 3,33J por I sub D. Es decir, menos 3,33J por I sub D, que la I sub D de la ecuación adicional, pues hemos visto que es 2 por I sub B, porque R es 2, menos I sub C, partido por 2 menos 1, 1. Luego tendremos coeficiente de I sub B, menos 6,66J. Y términos en I sub C, un más 3,33J. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo que nos queda es irnos a MATLAB. Vamos a irnos a MATLAB, que lo tengo aquí. Qué suerte. Vamos a introducir los coeficientes en MATLAB y vamos a resolver. Bueno, pues si introducimos los coeficientes en MATLAB tenemos, los vectores. Primero, vector de términos independientes. Tenemos 50. Segunda fila 0, tercera fila 0, cuarta fila 0. ¿Vale?
Bien, cerramos matriz, perdón, en este caso vector. Cerramos vector y lo tenemos ahí. B. Pues B es igual a 5 más 15j, primer elemento, segundo elemento menos 6j, tercero 0, cuarto 0. Y acabamos esa primera fila. Segunda fila sería menos... Segunda fila sería menos 6j, 3 más 3j, 0, y último elemento, última columna, 1. Tercera fila, que no se ve aquí muy bien. Voy a bajarla un poquito. Vale, para verla. Y volvemos a MATLAB. Tercera fila. Tercera fila es 0, 0, 2 y menos 0,5. Y cuarta fila es 0, menos 6,66j, 3,33j y menos 0,5. Acabamos. Ahí tenemos la matriz de coeficientes B. Luego, nuestro vector de términos lo voy a llamar malla, pero ya sabéis que el último es U1, no es malla. Sería igual a B dividiendo por la izquierda. Recordad que en las matrices hay que tener cuidado por dónde se divide y por dónde se multiplica, partido por A. Bueno, pues eso nos da los valores. Fijaos que los que a mí me interesan son la intensidad de malla 1, que es el primer elemento de ese vector intensidad de malla 1, que es este, y me interesa la tensión de U1, que es el cuarto elemento de ese vector de malla, la I de malla 4. ¿De acuerdo? Bueno, ahora los traduciré a la hoja, pero quiero que sepáis o aprendáis un par de funciones de MATLAB. ¿Cómo sacamos el módulo de la intensidad I sub A? A ver, voy a marcarla. Voy a llamarle I sub A a I de malla 1. ¿Cómo sacamos el módulo? Pues el módulo de I sub A es muy sencillo. Es simplemente la función abs, valor absoluto, de I sub A. En este caso, 2,82 amperios. ¿Cuánto vale el argumento? Pues el argumento de I sub A es la función que se llama ángulo de I sub A. Es decir, en este caso, menos 1,03 radianes. Para el U1, lo mismo. El argumento de U1 sería igual a angle de U1. Uy, perdón. Le he llamado U1 con minúscula. Cuidado con esto, que MATLAB es sensible a mayúsculas y a minúsculas. Angle de U1, que es 0,05 radianes, y módulo de U1 ¿vale? Eso es como yo llamo la variable, que es el valor absoluto de U1, que en este caso son 13,5 voltios. Bueno, pues me voy a ir a el papel y vamos a traducir esos valores. De tal manera que hemos dicho que de ese sistema de ecuaciones, resolviendo por MATLAB, obtenemos que la I sub A es igual a 1,44 menos 2,43j, o lo que es lo mismo, valor eficaz 2,82, ángulo 1,04 negativo en radianes, y que la U1 es igual a 13,04 más 0,71j, módulo o valor eficaz 13,06, argumento 0,054 radianes. Bien, pues fijaos que esto ya es muy sencillo, porque ¿quién va a ser la función I sub A? Pues la función I sub A se da tomando parte real, raíz de 2 veces
el módulo valor eficaz por el coseno de 300t menos 1,04. Es decir, fijaos que solamente necesitamos el módulo y la fase para reconstruir. Y la tensión U sub 1 pues será U sub 1 de t igual a raíz de 2 módulo 13,06 coseno 300t más 0,054. Con lo cual